Bueno, pero vamos a los temas que realmente nos parece que es lo que hace falta hacer en este momento, donde como ciudadanos de a pie, sobre todo los más vulnerables, asistimos a esta forma, ¿no?, de tratar que tiene el Estado nacional, a los más vulnerables, ¿no? Es como que los tiran, los arrumban. El ministro de Salud de la Nación, que se supone que tiene la sagrada tarea de velar por la salud de los argentinos, el otro día calificó con total y absoluta liviandad, ¿no?, con una actitud realmente reprochable hasta no sé dónde, diciendo que los mayores de 80 años, dice, bueno, y si esos tipos son un gasto terrible, como diciendo, ¿por qué no se mueren? Bueno, ante eso, el PAMI, por directivas del gobierno nacional, le complicó más la vida a los pobres viejos. El defensor del pueblo, como le adelantaba el bloque anterior, de la ciudad de Salta, hablo del licenciado Federico Núñez Burgo, intimó a través de una presentación al PAMI a que derogue la resolución que dejaría sin médicos a 72.000 salteñas en capital, pero que en total en la provincia suman 120.000, y me parece que eso es necesario que lo demos a conocer, que lo hablemos con el licenciado Núñez Burgo, porque esas son las cosas que en verdad le sirven a los ciudadanos de a pie, sobre todo a los más vulnerables. Lo tengo en línea, al licenciado Federico Núñez Burgo. Lo recibo con mucho gusto, por cierto, porque aparte es un querido amigo de siempre. Licenciado Núñez Burgo, Fede, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Buenas noches. Siempre tan amable, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo, realmente. Bueno, creo que es absolutamente, como se dijo alguna vez, justo y necesario que te podamos escuchar a vos, Federico, porque me parece realmente muy, pero muy necesaria y acertada esta decisión que tomaste desde la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Salta, de hacer esta presentación ante el PAMI, pidiendo que derogue esta resolución a través de la cual directamente lo tiran a la basura a los afiliados del PAMI. Contanos cómo es esto, cómo nace y cómo sigue el trámite. Bueno, mira, hace unos 15 días atrás más o menos nos enteramos con que el PAMI iba a cambiar el valor de la prestación, no lo que le paga cada médico por la prestación del servicio. Eso hizo que los médicos de cabecera entren en estado de alerta, entren en algún esquema de paro y de medidas de protesta, porque lo que entienden los médicos es que esto encubre una baja significativa de sus ingresos mensuales como prestadores del PAMI. Y brinda un servicio que en principio es por cápita, es decir, a cada médico le pagan un monto fijo en función de la cantidad de pacientes que deben atender. Esa es la línea general de la cápita. Y sobre eso se les pagaba un adicional por las prestaciones o por otro tipo de prestaciones, o sea, una orden adicional. Bueno, lo que ha decidido el PAMI hace 20 días atrás, más o menos, 15 días, es que solamente se va a pagar en principio la prestación de la cápita y se van a dejar de pagar las otras consultas. Los médicos lo que hicieron fue llamar la atención, ponerse en movilización, en alerta, algunos hicieron un paro, reordenaron las atenciones, etcétera. Y esto derivó en una conversación que tuvieron con las autoridades locales de PAMI, quienes tuvieron la disposición de conversar, los médicos tuvieron la disposición de conversar, pero bueno, no llegaron a ningún acuerdo porque las decisiones de este tipo no se toman acá en Salta, se toman en nivel central. Entonces, una vez que el director local de PAMI explicó esto, bueno, la conversación quedó stand-by. De eso, hoy, fíjate, Daniel, es el día 21. O sea que esta resolución se tiene que poner en marcha en 9 días más, ¿sí? Y a nosotros nos parece una barbaridad.
una barbaridad. Es una resolución que no solamente, digamos, altera la prestación y seguramente la calidad de la prestación, sino que fundamentalmente es una decisión inconsulta por parte del PAMI. El PAMI Central ha decidido automáticamente cambiar la forma de prestación sin consultarle a los profesionales médicos, sin consultarle a los profesionales de la salud, sin consultarle siquiera a las asociaciones de jubilados. Es decir, el PAMI no es un organismo que funciona al placer de las autoridades de nivel central. El PAMI es un organismo que lo financiamos los trabajadores, que lo financian los jubilados y pensionados, y que tiene el monopolio de las prestaciones sociales para jubilados y pensionados, tiene la responsabilidad de brindar un servicio de calidad. Y cuando digo calidad, me refiero a calidad tanto para los prestadores médicos, sanatoriales, enfermeros, odontólogos, farmacéuticos, y de calidad para nuestros abuelos, para los adultos mayores y para las personas que son beneficiarias del PAMI. Esta situación que nosotros veníamos viendo se agrava con las declaraciones del ministro. A ver, ¿cómo el ministro de Salud va a plantear que son una carga? Para nosotros no son una carga, y eso es lo que le dijimos al PAMI en la nota que le hemos enviado. Los jubilados y pensionados que son afiliados a PAMI, los adultos mayores de 80 años o más, no son una carga para el Estado, son una responsabilidad fundamental del Estado, son la responsabilidad fundamental de nuestra sociedad. Nosotros tenemos que velar por su integridad moral, física, espiritual, porque tengan una vejez digna. Y la verdad es que, imagínense usted hoy, un jubilado, pensionado, que está en la mínima ronda los 450.000 pesos. Y si a eso además le vamos a agregar que no sabe si mañana lo van a seguir ascendiendo, porque el PAMI unilateralmente decide cambiar las condiciones de prestación, bueno, poco favor le estamos haciendo a nuestros jubilados y pensionados. Por supuesto. Eso es lo que nos motivó a llamar la atención y obviamente, bueno, a seguir las acciones que haya que seguir si no se llega a un acuerdo rápidamente. Exacto, me parece, yo lo comentaba al comienzo, bueno, de ahí apenas que tomé conocimiento de esta decisión tuya, Federico, como defensor del pueblo de la ciudad, de decirte, va a ser fantástico que charlemos en 7 p.m. Ahora, te quiero, conociéndote toda la vida, te quiero pedir una reflexión más amplia sobre esto. Te voy a poner un compromiso, porque son licenciado en ciencia política. Explícame y explicarle a la audiencia de 7 p.m. ¿Vos sabés a dónde va este gobierno de Milei? Mira, yo creo que el gobierno tiene, hoy digamos, para un poco ordenar las ideas, ¿no? Me parece que la tosudez monetarista del gobierno hace que explique el problema social y económico de la Argentina solo desde la base monetaria. Es decir, la cantidad de dinero que la gente tiene de bolsillo y está dispuesta a gastar. Entonces, acá el desafío fundamental del gobierno nacional es controlar la inflación. Bueno, los monetaristas, ¿por qué explican que hay inflación? Dicen porque hay dinero en la calle. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Sacar el dinero de la calle? Bueno, si usted saca el dinero de la calle, el problema con el que se encuentra es el que estamos atravesando hoy. Un fenómeno recesivo fenomenal. Claro, no tenemos para gastar. Claro, entonces no tenés inflación. Obvio, si no tenés para gastar, ¿cómo se va a ver inflación? Pues si no podés comprar ni un chicle. Ahora, ¿cuál es el problema? Mira, yo lo decía hace 2 años atrás. El problema en la Argentina, a ver si te acordás de esto que se discutía, no es la B corta, es decir, no, claro, la recesión que implica el rebote. Claro. El problema en la Argentina es la L larga, exacto, es decir, sí. la recesión que perdura en el tiempo. Claro. Bueno, nosotros estamos en un proceso recesivo que dura en el tiempo. Y esto es lo que está siendo grave, porque Argentina está acostumbrada a entrar a estos procesos recesivos que al mismo tiempo son inflacionarios. Entonces vos en semejante proceso recesivo, un 3% de inflación mensual, digamos, profundiza la agonía de los sectores populares y de sobre todo hoy de las clases medias de ingresos medios y menores al promedio nacional. Porque son los que más están, fíjate, cuando vos mirás el panorama completo, yo creo que es bastante claro. Macroeconómicamente se celebran éxitos fenomenales, se celebran éxitos de exportaciones, se celebran éxitos de importaciones, se celebran éxitos bárbaros, se celebran éxitos en industrias extractivas, se celebran éxitos en negocios financieros, se celebran éxitos
en la provisión de energías, y la verdad están muy buenos. El problema que no estamos discutiendo es cómo distribuimos esa riqueza. Porque el modelo al que adhiere el gobierno nacional dice, la riqueza se distribuye automáticamente. Bueno, ¿saben qué? A mí me parece que la riqueza en nuestro país no se distribuye automáticamente. Estos polos productivos que están generando grandes riquezas a nivel nacional no producen procesos distributivos del ingreso, y te lo muestra la otra cara de la moneda, y es el crecimiento de los programas y de los planes sociales, digamos, con los cuales el gobierno nacional sigue sosteniendo los sectores más menos favorecidos. Porque si en realidad esta riqueza se distribuyera, no tendrías que tener programas sociales. Y sin embargo, tenemos más programas sociales, tenemos más personas en condiciones de vulnerabilidad, ¿sí? Y tenemos más riqueza. ¿Cómo se explica esto? Bueno, la forma de explicarlo es que el modelo monetarista, lo que yo llamo la tosudez monetarista, no produce redistribución del ingreso, y este es el gran problema que está atravesando la Argentina. Y creo que es la discusión que tenemos que dar en este año. ¿Cómo generamos políticas públicas que permitan la distribución del ingreso? Fíjate el problema grave que tiene el Estado hoy, el Estado Nacional hoy. No puede generar crédito. ¿Y por qué no puede generar crédito? Y porque la tasa de interés de los bancos sigue al 90%. ¿Y cómo no va a estar al 90% la tasa de los bancos si lo que está viendo para adelante es una profundización de la recesión? Y una autorización, digamos, una autorización tácita de la especulación financiera. Entonces, hay que ponerle un límite. Me parece que hay que ponerle un límite, y estos límites son básicamente decisiones públicas de políticas económicas. Me gustó mucho esto de la tosudez monetarista. Me gustó mucho esa definición, pero te voy a recordar algo. El acceso al crédito, recordá, Fede, que es solo para nosotros, los de carne y hueso, porque para los libertarios el acceso al crédito en el Banco Nación es una cosa muy sencilla, ¿no? Bueno, mientras usted le preste la plata a alguna jubilada, no va a tener. Claro, lo tenemos a Doni, ¿no? También. Así que bueno. Claro, bueno. Estamos ante este tema. Ahora, por eso digo que hay que poner en valor, hay que dar a conocer las actitudes que se toman en defensa justamente de, en este caso, los afiliados al PAMI, a través de tu Defensoría del Pueblo. ¿Cómo sigue esto? Porque la presentación, esto que vos le decís al PAMI, ¿cómo sigue? Porque lo importante va a ser si es que lo van a escuchar o por lo menos se lo va a debatir, Federico. Bueno, mire, nosotros hemos sido muy prudentes, la oficina mía tiende a ser muy prudente, por eso hemos esperado que el conflicto de alguna manera vaya ordenándose. Esperamos a que terminen las conversaciones entre las autoridades salteñas del PAMI y los médicos, esperamos a ver de alguna forma cómo reaccionaba el nivel central. Y por eso hemos tomado esta decisión, primero de hacer un llamado urgente de atención para que las autoridades nacionales resuelvan el fondo del problema. Entiendo por las resoluciones, digamos, hay por lo menos unos 9 o 10 días más antes de que se pongan en vigencia, tenemos los días que sean prudenciales. Bueno, y si no, estamos pensando en realizar medidas judiciales de amparo que efectivamente permitan la protección integral a el derecho de la salud. Sin afectar los intereses de jubilados y de los prestadores, porque acá la responsabilidad es del organismo de previsión social. O sea, si no es una lucha entre mire, los prestadores hoy, por la forma en la cual se realizan los contratos, quedan sometidos de alguna manera a la voluntad del PAMI central de cambiar las formas de pago, de cambiar las cápitas, de demorar los pagos, y no pueden reaccionar, porque los modelos de contratación tienen esa rigidez. Los jubilados no tienen cómo reaccionar porque no están integrados en las mesas y no están integrados los jubilados en la mesa de conducción del PAMI. Entonces, bueno, ahí es cuando nosotros dijimos, bueno, la Defensoría naturalmente tiene que llamar la atención, y eso es lo que estamos haciendo, llamándole la atención a las autoridades nacionales para que intervengan, asuman la responsabilidad que corresponde, resuelvan el problema, porque si no la vía que nos queda es una vía básicamente judicial de protección. Ahora, qué lindo que estoy de acuerdo con tu lógica, esa es la lógica. Ahora, eso me da pie para esto, que lo que yo me preguntaba ayer, ¿no?
Y digo, esto le voy a tener que preguntar a los que se supone, bueno, no se supone, que sabemos que saben de derecho. Ahora, ¿tiene sentido, licenciado Núñez Burgo, que hagan presentaciones judiciales y cuando la Suprema Corte, no un tribunal de primera instancia, la Suprema Corte, te dice a vos que tenés que hacer tal cosa, esa resolución no se la cumple, y desde el gobierno nacional es como quería, a mí qué me importa que lo haya dicho la Corte? Lo que pasó con la ley de financiamiento universitario, discapacidad, y entonces ante eso yo, ciudadano, Federico, me siento en indefensión. Pero también hay otros fallos de la Corte, fíjense lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la reforma laboral. En lo que es materia laboral, por ejemplo, Claro. creo que hay una reacción mucho más contundente. Lamentablemente, el sistema judicial no está fallando o no está condicionando lo que es la responsabilidad en torno al sistema educativo superior, pero bueno, sí, por ejemplo, frente al sistema laboral. Yo entiendo que acá lo que está en juego es la integridad de las adultos mayores, la calidad en la prestación del servicio, y bueno, tenemos unos días para esperar a ver cuál es la reacción fehaciente del PAMI respecto de estos reclamos, y bueno, y ver sobre todo cuál es el efecto de la resolución. Porque el efecto de la resolución nosotros estamos previendo que va a ser un efecto, digamos, de deterioro de la calidad de la prestación. Si esto es así, tenemos los argumentos suficientes para plantear en la justicia que las nuevas condiciones de contratación han empeorado la calidad de la prestación. Y eso es lo que no puede ocurrir. Nosotros tenemos un sistema de derechos sociales, tenemos un sistema de derechos laborales que son protectores. No pueden ser regresivos. Es decir, no se puede ir para atrás. Entonces, si hay una calidad en la prestación, no puede empeorar la calidad de la prestación. Y esto me parece que es el argumento fundamental sobre el que nosotros estamos trabajando. Así que, bueno, tenemos 10 días para ver cómo evoluciona, cuáles son las decisiones finales que se toman, respecto a las justificaciones de leyes médicas, y bueno, y tomaremos la decisión que consideramos más válida para garantizar que la prestación, tanto a los afiliados como la seguridad a los trabajadores, prestadores del PAMI, se garanticen a través de un organismo que no tome a los jubilados como una carga, sino como una responsabilidad social. Ahora, termino con esto. Qué triste, Federico, que mientras todo eso se tenga que resolver, porque tiene su tiempo, su plazo, la presentación y todo lo demás, convengamos que a esta hora, como dice, hay un niño en la calle, a esta hora hay un beneficiario de PAMI que no sabe qué hacer con su situación, ¿no? Que no sabe qué va a pasar. Claro. Y trabajadores vinculados al PAMI que tampoco saben lo que Tampoco. va a pasar. Esa incertidumbre es la que no corresponde. Mire, nosotros lo hemos visto y lo hemos hablado en este programa, Dani, también, cuando fue lo de la farmacia. Pero por es supuesto. El afiliado del PAMI iba a la farmacia y no sabe qué es este remedio que ahora no se lo cubrimos. ¿Desde cuándo? Desde ahora. ¿Y cómo meter acá en la puerta de la farmacia? No sé si ustedes recuerdan eso, nosotros le llamamos la atención al PAMI en ese momento también. Dijimos, muchachos, no pueden cambiar las condiciones de prestación sin notificar a los afiliados. Porque eso no se puede hacer, no se puede hacer ni en el PAN ni en ningún lado. Si yo tengo un contrato con usted y usted tiene un tipo de prestación, para calderar de la prestación tiene que por lo menos notificarme. Y yo veré si estoy de acuerdo o no. Entonces, hay que garantizar por lo menos esa mínima base de derechos, que son los derechos sociales, que son los derechos del consumidor, que son los derechos, digamos, a la salud y sobre todo a la población de alto riesgo como son los adultos mayores. No, por supuesto. Ahora, fíjate una cosa más, perdón, sí, Daniel. no, esto también está enmarcado en otra dimensión. Frente a esta incertidumbre, ¿qué hacen los jubilados de Salta? Terminan el sistema público. Claro. Con la consiguiente, digamos... Claro, recarga a la salud pública, claro. Entonces, acá hay 120.000 afiliados al PAMI en Salta, en toda la provincia, aproximadamente, son más de 70.000 en Salta Capital, que naturalmente hoy se sienten en una situación de desprotección. Muchos siguen confiando en sus médicos de cabecera, muchos médicos de cabecera siguen dando las prestaciones porque tienen todo un compromiso social. Entiendo que como es la delegación local de PAMI, está de alguna manera remándola, pero si acá no hay una directiva nacional que ordene el sistema, lo ponga a funcionar,
nos vamos a encontrar con un panorama muy sombrío en las próximas semanas. Exacto, pero aparte desde lo humano, Fede, es tristísimo, no sé si yo de casualidad, confieso, tuve que pasar por la vereda de lo que es PAME acá en Salta, ahí en la calle Buenos Aires, o subiría, y la verdad que es muy triste ver a la gente que tiene el tema del PAMI afuera. ¿Sabes cómo le vi el rostro a muchos como desorientado, diciendo, ¿y ahora qué hacemos? Nosotros tenemos que brindar seguridad. Nosotros, digamos, como organismos públicos, tenemos que bregar para que esos afiliados, esos adultos mayores, esos pensionados, digamos, tengan la seguridad de que la calidad en la prestación no se va a empeorar, que los trabajadores vinculados al PAMI tengan la seguridad que pueden seguir trabajando confiados y seguros, y bueno, ese es el desafío que tiene nuestra oficina en este momento. Exacto. Bueno, ahora hay que esperar entonces cuál es la respuesta a esta presentación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Salta. Así es, vamos a estar en los próximos días atentos a ver la respuesta y a ver cómo evoluciona. Bueno, por supuesto, estamos ahí, Federico, cuando apenas haya novedades de una manera o de otra, volvamos a charlar para que la gente sepa qué atenerse, ¿sí? Sin falta. Te mando un fuerte abrazo, mi querido Fede, muy amable como siempre.